Bien. Ajá. Muy bien. Ahí ya compramos. Y yo comiéndome esto así, más tengo menos porque no. Pongamos todos en silencio para... Bien. Eugenia, ¿podríamos hacer, sacar tu silencio y hacernos la oración inicial, por favor? Sí, Rubens. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por la gran oportunidad que nos das de reunirnos alrededor tuyo como hermanos, escuchando la palabra que nos tienes para nuestro crecimiento, para este peregrinaje en la salvación. Queremos ser tus hijos. Reconocemos que eres nuestro Padre amoroso que nos guías. Así como dice el Salmo de esta semana, Dios nos tenga piedad y nos bendiga, su rostro haga brillar sobre nosotros. Que tu luz, Señor, ilumine siempre nuestros días y nos dé descanso en nuestras noches para saber, hacer y reconocer tu voluntad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Eugenia. Eugenia, te devuelvo entonces la palabra para que pueda presentar entonces nuestro ilustre chalista de hoy. Es un honor de verdad para el grupo Teófilos recibir Monseñor Eusebio, acompañado de Monseñor Ángel San Casimiro. Muchas gracias. Eugenia, por favor. Bueno, queridos hermanos teófilos, todos de diferentes países que estamos reunidos, le damos la bienvenida a Monseñor Ángel San Casimiro y a Monseñor Eusebio Ignacio Hernández, que nos visita desde España. Esperamos acogerlo con todo nuestro corazón, Padre Eusebio, que se sienta muy acogido, muy querido acá en Costa Rica y que disfrute mucho sus vacaciones. Y vea, comenzando sus vacaciones y ya me lo pusieron a trabajar. ¡Ah! ¡Qué barbaridad ese amigo suyo! No, muchísimas gracias y somos todos todo oídos y corazón dispuesto. Bien, muy buenas noches a todos. Primero voy a decirles una palabrita de saludo y también de presentación de Monseñor Eusebio. En primer lugar, pues agradecerles el que nos permitan entrar en sus hogares y de verdad pues llevarles este auxilio tan importante que necesita hoy día el cristiano. Dicen que cuando tienes detrás de ti alguien que puede hacer mejor que tú la tarea, pues oye, ponlo ahí para aprender todos. Monseñor Eusebio es un religioso agustino recoleto con un servidor. Le paso apenas 3 añitos de carrera. Yo me ordené en el 1965, y él se ordenó que en el 68. Pero siempre hemos tenido una muy buena amistad. A los dos el Señor nos llamó también a servirle en el episcopado, y bueno, ya los dos estamos ahorita en esa dulce vida que es precisamente el retiro, ¿verdad? Ya somos eméritos los dos, y por eso él, muy inteligente, ha dejado el frío de Europa y se ha venido a pasar siquiera el invierno acá en el país donde realmente la temperatura es tan agradable. Bueno, amigos, pues yo voy a dejarles esta noche con Monseñor Eusebio. Él, sin duda alguna, bueno, él estuvo, para que vean, él estuvo durante 35 años y medio en el Vaticano. Él estaba en la congregación de religiosos y era, pues, efectivamente de los jefecillos. Tan es así que
el Santo Padre, ¿verdad? Y el cardenal de la congregación, pues prácticamente lo envió pues, por medio mundo a hablar precisamente y a darse cuenta cómo estaba la vida religiosa. Bueno, por eso, pues, yo cuando lo vi y tenía yo este compromiso con ustedes, le dije, mira, yo creo que hay que darles a esta gente un gusto muy agradable y va a ser el que efectivamente tú les hables. Por eso, amigos y amigas, de verdad, mi bendición, mi saludo y los dejo esta noche con Monseñor Eusebio. Buenas tardes, buenas noches y gracias, Ángel, por tus palabras, por tu saludo y por tu presentación. Verdaderamente para mí es un gozo grande poder compartir con ustedes esta tarde. Y además quiero felicitarles porque han escogido un tema importante, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios que es fundamental, ¿no? Pero antes de pasar al tema, al argumento que vamos a compartir esta tarde, yo quiero también felicitarles a ustedes por el interés que muestran hacia esta reflexión, toma de conciencia de nuestro ser cristianos, pero también quiero felicitarles porque viven en un país bellísimo. Costa Rica es bella, ¿eh? Yo había venido en 2 o 3 oportunidades a Costa Rica, pero siempre a trabajar. Nunca había tenido la oportunidad de disfrutar de la belleza. Y ayer, estos días, cuando estaba con Ángel contemplando pues los parques, las cascadas, el verdor, tantos valles, tantos montes, nos venía a los dos ganas de dar gracias a Dios por tanta belleza. Dios, digo, ha derramado mucho de su saber y su sabiduría aquí en Costa Rica. Por lo tanto, disfruten ustedes. Es un don de Dios, tanta belleza. Es un momento, como digo, pues para agradecerle, ¿no? Yo en estos días, que en los 4 o 5 días que estoy y que he visitado alguna cosa, me siento totalmente inundado de felicidad ante tanta belleza. Por lo tanto, enhorabuena, felicidades a todos los costarricenses. Vivan y aprovechen la belleza que tienen en casa. Y luego también, pues quiero felicitarles porque haya escogido este tema de la palabra de Dios, si no me equivoco, ¿no? Yo voy a intentar hablar un poco sobre la palabra de Dios y no se había pensado comenzar como 3 partes, ¿no? El pan de la palabra. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, del pan de la Eucaristía, que es tan fundamental en nuestra vida, y el pan de los pobres. Voy a intentar decir algo, no sé si mucho o poco, de algunas de estas cosas, y al final me gustaría hacer una alusión explícita, clara, de cómo María, nuestra Madre, la Virgen María, vivió la palabra de Dios. Me parece que es un ejemplo maravilloso para nuestra contemplación, para nuestra reflexión, el ver a nuestra Madre. María es nuestra Madre. Esto es la cosa maravillosa, que María es tu madre, la madre y mía, la madre de cada uno de nosotros. Por eso poder dirigirnos a ella y contemplarla y ver la belleza, ver lo que nos ha dicho, es para todos, para unos hijos como somos nosotros, motivos de una gran satisfacción. Bueno, y vamos a comenzar por la palabra de Dios. Ustedes saben que el Concilio Vaticano II publicó una constitución que es fundamental, es la principal, es Dei Verbum, la palabra de Dios. Fue allí, ustedes seguramente, que casi todos de ustedes no vivían
cuando fue el Concilio Vaticano II, pero a mí me tocó vivirlo un poco de cerca, un poco compartir y caminar con los padres conciliares. Pues bien, la Constitución Dei Verbum del 1965 trata sobre la palabra de Dios. Pero sobre todo quisiera también partir de esto, que el primer mandamiento que tenemos es escucha Israel. Antes de los mandamientos está escuchar a Israel. Dios nos pide que escuchemos. Dice, escucha Israel. O sea, lo que hoy nos está diciendo Dios es que lo escuchemos. Esto es lo importante, escuchar a Dios. Y para escuchar a Dios necesitamos, queridos hermanos y hermanas, hacer un vacío por unos momentos, por unos minutos en nuestro interior para dejarnos como embriagar, embelesar por esta palabra de Dios. Y esta palabra de Dios nos la ha revelado Jesús. Cristo, Jesús, es la última palabra de Dios. Es el culmen de la revelación de Dios. Todo el Antiguo Testamento, Dios iba revelando a través de los profetas, a través de Moisés, de Jeremías, de Elías, de Abraham, iba revelando su palabra. Pero la palabra grandiosa, maravillosa, es Jesús. Jesús es la palabra definitiva. Ya no habrá más palabras. Todo está contenido en la palabra Jesús. Por eso es importante pensar, meditar, compartir, detectar lo que Jesús nos ha dicho, lo que Jesús ha vivido. Por eso Cristo nos lleva al culmen de la revelación. La revelación adquiere su máximo grado en Jesús. Jesús se ha hecho carne para hablarnos con su palabra y con sus obras de Dios como nuestro Padre. Por eso la Lumen, el Dei Verbum, esta Constitución del Vaticano II nos dice, quien no conoce la Sagrada Escritura no conoce a Jesucristo. Por eso la importancia de reflexionar un poco o bastante sobre la palabra de Dios. Y esta es la misión que tenemos todos, comenzando por los apóstoles, comenzando por los obispos, pero todos, también ustedes, queridos hermanos, tienen que entrar y propagar esta palabra de Dios. La palabra de Dios es de una riqueza inagotable. Nunca llegaremos a descubrir toda esta riqueza. La palabra de Dios, sí, ustedes o yo, todos, leemos la palabra y descubrimos un día una cosa, pero es que cada día, cada persona puede ir descubriendo maravillas. A mí siempre me ha gustado, cuando tengo reuniones en comunidades, escuchar a todos. Escuchar a todos. ¿Por qué? Porque aun las personas más ignorantes, que aunque no hayan estudiado mucho la Biblia, la Sagrada Escritura, nos pueden comunicar tanta riqueza. Porque Dios habla a todas las personas. No nos habla solamente a aquellos que tenemos una cierta preparación, sino que la palabra de Dios habla a todos. Y a nosotros en cada momento, según nuestra situación concreta, según nuestro estado de ánimo, la palabra de Dios nos dirá una cosa u otra, o con más riqueza. Por lo tanto, no tengan miedo en volver a repetir y a releer pasajes, momentos de la Escritura. Por eso la Iglesia venera la Sagrada Escritura. Y por eso el Concilio Vaticano II dio como norma que había que hacer la traducción de la palabra de Dios a las distintas lenguas, a las lenguas vernáculas. Ustedes, no sé, son jóvenes,
pero hace, pues eso, antes del concilio, la misa se decía en latín, se decía de espaldas al pueblo. Había como una separación. El latín impedía profundizar en la palabra de Dios. Y el concilio nos ha pedido, por favor, nos ha impuesto que traduzcamos la palabra de Dios a las lenguas vernáculas, que la palabra de Dios sea como el alimento de las personas. Y en este descubrimiento, pues sobre todo, vamos descubriendo a Jesús. Jesús, ¿qué hizo? Su misión fue predicar, es comunicarnos la palabra de Dios. Y los milagros venían a confirmar la palabra de Dios. Por eso la gente decía, habla con autoridad. ¿Por qué? Porque la palabra venía correspondida, venía también con su vida. Vida y palabra iban en total armonía. Iban uniformemente caminando, ¿no? Esto es importante. La palabra de Jesús va acompañada de sus obras, de su vida. Jesús nos enseña a través también de sus milagros. Y Jesús pues nos revela lo que es Dios para nosotros. Este es el gran conocimiento. Jesús nos enseña y nos dice que Dios es nuestro Padre, que Dios es mi Padre. ¡Qué maravilla! Y nos enseña el Padre Nuestro, esta oración tan maravillosa, poder dirigirnos a Dios con la palabra Abba, Padre, Padre. Qué maravilla, ¿no? Cuando todos nos dirigimos a nuestros papás y les decimos, porque padre y madre en Dios es uniforme, es idéntico. Abba, padre, madre es lo mismo. O sea que cuando un hijo, también para ustedes, cuando sienten, ¿no? Ya a los niños pequeños, a sus hijos, cuando las primeras palabras que dicen mamá, padre, papá, qué sensación de alegría me imagino que sienten ustedes. Pues esta es la alegría que tendríamos que sentir todos cuando nos dirigimos a Dios como Padre y Madre. Y luego Jesús nos dice que el nombre de Dios es misericordia. Misericordia. Qué bonita palabra, qué sentido tan profundo. Dios es misericordia. Misericordia para todos. Como ustedes tienen tanta misericordia, tanta paciencia, tantas delicadezas con sus hijos, pues pueden pensar que Dios todavía tiene más misericordia, más paciencia, más cariño, porque en Dios es todo infinito. No porque ustedes no los amen, sino lo que ocurre es que Dios es todo infinito. Y a Dios, a mí me ama con infinito amor. Dios está enamorado de mí, pero también de ustedes y de cada uno de ustedes. Esto es maravilloso, el pensar que Dios, porque para Dios es todo presente, todo infinito. Entonces, para nosotros es difícil entender, pero como ustedes, aunque tengan 6, 7, 8 hijos, quieren a todos, diríamos con infinito amor. ¿Por qué? A todos. Y no es porque haya más hijos, pierde alguno amor de su parte. Aman a todos con igual amor, con igual cariño. Pues igual es Dios. Luego el nombre de Dios es pues misericordia. Dios es amor. Qué bonito, ¿no? Dios es amor. Nada más con esto tendríamos para estar meditando y reflexionando, no un rato, no días, sino toda la vida, que Dios es amor, que Dios desde toda la eternidad me está amando, desde toda la eternidad.
Queridas hermanas y hermanos, esto es para pensarlo, rumiarlo en nuestro corazón y dejar que entre, que se haga vida de nosotros, para disfrutar y gozar de esta relación con nuestro Padre Dios. Y ahora el Papa Francisco nos ha presentado una iniciativa que es muy hermosa. Nos ha convocado a un sínodo. Sínodo, la sinodalidad. Saben ustedes que sínodo significa caminar juntos. Pues bueno, el Papa Francisco quiere que caminemos todos juntos al encuentro de Jesús. Pero, ¿qué significa para caminar juntos? Lo importante, queridas hermanas y hermanos, es escucharnos. Escucharnos. Escuchar a Dios. Escucharnos a nosotros. Escuchar al hermano. Por eso el caminar juntos implica, en primer lugar, vaciarnos un poco de nosotros para escuchar a los demás. ¿Qué importancia tiene la escucha en toda la vida? ¿Cuántos matrimonios, cuántas dificultades surgen en las familias porque no se escuchan? Porque hay veces que no escuchamos, sino que estamos como deseando, antes de escuchar, estamos ya pensando cómo contestar a la persona que nos está hablando. No tenemos este corazón, diríamos, limpio, puro, vacío para escuchar. Y tenemos que escuchar a nuestro compañero, escuchar al marido, escuchar a la esposa, escuchar a los hijos. ¿Para qué? Para entenderlos, para conocerlos, para caminar juntos. Y esto es lo que el Papa nos está pidiendo ahora con motivo de este sínodo, de la sinodalidad. Por lo tanto, Dios nos está pidiendo que la palabra de Dios, que este caminar juntos, lo saboreemos, que no sea algo transitorio, que sea una forma de vida, una forma de trabajar en la iglesia, todos juntos. En la iglesia no hay superiores, el único es Dios. Todos somos servidores. El Papa se le llama servo servorum Dei, siervo de los siervos de Dios. Y el obispo, estábamos para servir. Y somos para esto, para el servicio. Y los sacerdotes están para servir. Y todos estamos para servir unos a otros, para encontrarnos y encontrarnos con Dios. Y esto es lo que quiere decir el sínodo, que caminemos juntos para encontrarnos, que saboreemos un poco esta relación de fraternidad que tiene que existir entre nosotros, que dejemos que entre en nuestro corazón la escucha de la palabra de Dios. Y otra cosa más, la palabra de Dios, como he dicho, ha concluido con Jesucristo. Pero este Jesús nos está hablando hoy a través de los acontecimientos de la vida. Por eso, ¿qué importancia tienen los signos de los tiempos? El Concilio Vaticano II insistió mucho en esto, escuchar los signos de los tiempos, porque Dios nos va hablando, Dios se va manifestando su palabra y también sus gestos en lo que estamos viviendo. Y qué alegría, ¿no? Como digo, ¿no? Cuando yo veía, como digo, pues la naturaleza, la belleza de Costa Rica, ¿no? Pues uno da gracias a Dios. Pero qué triste es ver cosas que vemos en la vida también. El otro día, creo que ayer o antes de ayer, oía, no sé, un poco aquí las noticias, que habían descubierto un niño o niña en la basura. Qué tristeza, ¿no? Ese es el egoísmo. ¿Qué nos está sucediendo? Cuando el gran don de la vida, del gran don es la vida. ¿Cómo es posible? El aborto. Tantos problemas que hay en torno a la vida.
Pues bien, Dios nos está hablando, quiere que reflexionemos y que intentemos apreciar lo que tenemos e intentemos defender los valores fundamentales. Y luego otra cosa que quería haber dicho, el pan de la palabra, ¿no? Alimentarnos de la palabra de Dios para nuestra vida. Y hemos puesto sobre todo Jesús como el centro. Pero ahora vamos a dar un paso más, y es el pan de la Eucaristía. Porque Dios sí se manifestó, como he dicho, a través de su palabra, con sus milagros, con la atención, como luego diremos, a tantas personas, pero Jesús se ha quedado prisionero de amor, no prisionero por la violencia, sino que por amor se ha quedado en la Eucaristía. Y ustedes saben, a ver de ustedes, ¿qué piensan? ¿Cuál fue el primer sagrario, el primer tabernáculo que hubo en el mundo? Lástima que no podamos hacer un intercambio de palabras estando presente, ¿no? Pero quisiera que pensasen un poco, ¿cuál fue el primer tabernáculo, el primer sagrario que hubo en el mundo? Ah, muy bien, ya me ha respondido alguna. La Virgen María, el vientre de la Virgen María. Muy bien, así es. Yo, bueno, pues cuando me hicieron obispo, hablando con un gran artista, me dijo que quería hacerme la capilla él, que quería hacerme la capilla. Y hablando un poco cuál podría ser el motivo, porque este trabajaba el mosaico, trabajaba con teselas, ¿sabes? Con mosaicos pequeñitos que se van poniendo y se van haciendo las figuras, ¿no? Entonces yo le dije, para mí el momento más bello es el momento de la encarnación, de la anunciación del arcángel a María. Pues bien, diríamos, este gran cuadro que tengo, que ocupaba toda la pared con teselas, con este mosaico de distintos colores y matices, pues me lo hizo. Y en una parte está la Virgen María. La Virgen María que iba vestida con un vestido azul. El azul es el color de la humanidad, del hombre, de la mujer, el azul. Pero la Virgen, al decir sí al arcángel, se cubre con un manto rojo. Rojo. ¿Y por qué es rojo? Porque el color rojo es vida, es sangre, es vida. Entonces la Virgen, al decir sí al arcángel, se reviste de Dios, de la divinidad. Entonces ese es el manto rojo que cubre a la Virgen. Pero luego la Virgen tiene en su mano, tiene un ovillo. Ustedes mujeres conocen muy bien para hacer el ganchillo, ¿no? Para hacer la ropa. Pues dicen que la Virgen iba a tejer el velo del templo. Por eso la referencia al ovillo. Pero este ovillo tiene el color rojo. Rojo, ¿por qué? Está haciendo referencia que no solamente teje el velo del templo, sino que teje en su vientre al Hijo del Hombre, a Jesús. Va creando, va constituyendo, elaborando, diríamos, en su vientre a Jesús. Qué bonito, ¿no? Esta comparación del ovillo y luego pues la referencia es rojo, porque es Dios. Y luego la Virgen estaba así con la mano acogiendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es blanca. Todo el mosaico, todas las teselas eran blancas, toda la pared era era todo blanco. Pero para que la palabra de Dios
brille en la oscuridad, puso por diversos lugares teselas de color oro. ¿Por qué? Para revelar, porque para la palabra de Dios blanco pues no brilla, pero con el oro brilla en la oscuridad. Entonces la palabra de Dios nos revela a nosotros en la oscuridad de la vida, nos revela pues su misterio, nos revela todo lo que nos quiere decir. Y por otra parte, en la segunda parte de todo este gran, pues diríamos, mosaico, aparece el arcángel. El arcángel Gabriel no está mirando ya, está en adoración, no mirando a la Virgen, sino en adoración a Jesús, a su vientre, al vientre de la Virgen María. Y está ya llevando como un copón cubierto, se va con este copón cubierto, va como a recibir al primer tabernáculo, al primer sagrario, va a recoger al Hijo del Hombre, a Jesús, al primer sagrario. ¿No les parece bonito? Bueno, pues me imagino, para mí a lo menos muy interesante, muy bonito. Bueno, pues yo este cuadro maravilloso de mosaico, de teselas, me las he llevado ahora donde voy a vivir, en una comunidad de agustinos recoletos. Por lo tanto, esto es, bueno, y ahora yo diría, como digo, el pan de la Eucaristía. Qué bonito, ¿no? El pan de la Eucaristía. Jesús se ha quedado en la cosa más sencilla, en el pan. En el pan. No busca cosas que tengamos que gastarnos, ¿no? Jesús se queda en el pan y en el vino. Diríamos dos elementos, dos alimentos que son comunes en todas las culturas. Esto es para enseñarnos y se queda ahí. Dices, ¿qué nos dice a mí? ¿Qué me dice hoy la Eucaristía? Esta palabra maravillosa. Porque sí, la recibimos, vamos, adoramos, pero lo sentimos verdaderamente, la Eucaristía. Todo lo que esto significa, que todo un Jesús, que todo un Dios venga a mí y se quede conmigo y que esté ahí en el sagrario para que yo vaya a adorarlo, para pedirle, no sé, para hablar con él. Qué maravilla, ¿no? Y bueno, pues luego este pan, esta palabra que se expresa en la Eucaristía es amor. Es amor. Si Jesús ha quedado en la Eucaristía es por amor, por donación. Se entrega, solamente nos pide que dispongamos nuestro corazón, que vaciemos nuestras inquietudes, que vaciemos nuestras preocupaciones para acogerlo a Él. Esto es lo que nos está pidiendo bajo las especies del pan y del vino. Y por otra parte nos está diciendo que así como Él es disponibilidad, también nosotros estemos en disposición, en disponibilidad para darnos. Como Él se da, démonos también nosotros a los demás. Y otra virtud que a mí me encanta de Jesús es la humildad. Jesús se queda en ese tabernáculo, que puede ser bello, puede ser rústico, pero ahí se queda, prisionero por amor, la humildad. Y antes de quedarse Jesús en el tabernáculo, recordamos que el Jueves Santo se arrodilla y lava los pies de los apóstoles. La humildad. Humildad, donación. ¿Cuánta riqueza nos dice Jesús en la Eucaristía, el pan de la Eucaristía? Y para la tercera palabra sería el pan de los pobres. El pan de los pobres. Queridas hermanas, Dios se refleja en el rostro de los pobres. Recordemos que Jesús
toda su vida se preocupó de los pobres. No solamente de los pobres, diríamos, sociológicamente hablando, materialmente hablando, sino que se preocupó de los enfermos. ¡Qué pobres los enfermos! Todos tenemos experiencias dolorosas de personas que amamos, queremos y que están enfermas. La soledad. Jesús curó a enfermos. Su gran preocupación, resucitó a los muertos. Con la soledad, Jesús descubrió aquel Zaqueo que estaba solo, sí, tenía mucho dinero, pero era pequeño y tuvo que subirse al árbol para ver a Jesús. Y Jesús lo llama, ve la soledad de aquel hombre y dice, hoy quiero comer en tu casa. Jesús acoge a los pecadores. Jesús con Pedro, ¿qué no tuvo con Pedro? Perdonándole a Pedro las 3 negaciones y perdonándonos en la cruz. Perdónales porque no saben lo que se hacen. Los pecadores, esos somos los pobres, comenzando por mí mismo, que soy un pecador. Pues Dios tiene perdón. Jesús se manifiesta así, escuchando, perdonando a los pobres, perdonando y dando de comer a los hambrientos. Cuando sabemos aquella masa de hombres y mujeres que lo seguían, que no tenían nada que comer, Jesús hace el milagro para darles de comer. Jesús habla de los migrantes, de los refugiados, de los tóxicos, diríamos en lenguaje moderno nuestro, ¿no? Actualmente, ¿cuáles son los pobres? Además de estos pobres, pues que la Biblia que nos habla también actualmente, los toxicodependientes, los migrantes. Cada día que veo la televisión, problemas de migrantes que quieren entrar en Estados Unidos, que los maltratan, lo que está ocurriendo. Tantos problemas, la soledad, qué enfermedad, qué gravedad, ¿no? Bueno, pues estos son un poco los pobres. Con esta palabra genérica quiero abarcar todos aquellos que de alguna forma necesitan una ayuda. Yo por eso siempre les decía a mis sacerdotes, salgan a las periferias, vayan donde nadie va, para escuchar, para atender, para acoger, para perdonar, para ayudar a los que están más alejados. No importa la religión que tengan, lo importante es atender a la persona, que es querida por Dios. Por lo tanto, salir a las periferias para escuchar las angustias y los sufrimientos de la gente. Otra frase que yo digo muchas veces es que tenemos que abrir las ventanas de nuestro corazón para ayudar a los demás, a los pobres que tenemos a nuestro alrededor. Sí, hay tantos pobres. Y como digo, no es solamente el aspecto sociológico, que también lo es. Vemos tanta pobreza. Yo cuando voy ahora visitando Costa Rica, se me cae el alma a los pies cuando veo situaciones, gente que pide casitas, chabelitas, situaciones dramáticas, ¿no? Sufro y sufro mucho, porque los pobres, por otra parte, nos evangelizan. Los pobres nos evangelizan. Los pobres nos enseñan la solidaridad, la fraternidad que tenemos. Yo cuando venía hace muchos años, ¿no? Venía por toda América y veía que después de desastres, terremotos, inundaciones, de pobreza, barrios inundados de pobreza, favelas, y veía en muchos lugares que la gente era feliz. Digo, ¿cómo es posible? La felicidad no la da en los bienes materiales. Vemos que hay tantas desgracias, diríamos, tanta gente que vive económicamente muy bien económicamente, pero son muy pobres. Viven con mucha tristeza.
viven envueltos en 1000 problemas, en 1000 urgencias que se han ido creando ellos por el vicio. Por lo tanto, seamos, como digo, los pobres también nos pueden evangelizar. Seamos acogedores, seamos con ellos, también nos hablan de la austeridad. Precisamente mañana comenzamos la liturgia de la Cuaresma. Ya iniciamos con el miércoles de ceniza, que es una invitación, diríamos, un poco a tomar conciencia de lo que significa, pues todo, que en la vida no podemos todo reducirlo a disfrutar de cosas materiales, sino que también tenemos que aprender a saber y a renunciar a algo, ¿no? Bueno, yo no sé cómo va el tiempo, vamos tal vez llevamos ya 40 minutos. Vamos bien, monseñor. Tenemos todavía 15 minutos. 15 minutos. Si ustedes me permiten, para no alargarme mucho, yo he escrito una carta sobre la oración en María, nuestra Madre. Yo, para no alargarme mucho, voy a ir un poco como leyendo o recogiendo alguna de estas frases que me parece que pueden encajar un poco en todo lo que estamos diciendo. ¿Qué les parece? Precioso, precioso. Adelante. Bueno, entonces voy a hablar un poco, porque esta carta la escribí yo, por lo tanto es mía, puedo utilizarla. Y voy a decir alguna frase solamente, ¿no? He aquí la esclava del Señor. Es la oración de María, ¿no? Cuando se le presenta el arcángel, ¿no? Y le pide el consentimiento y dice, he aquí la esclava del Señor. Ella nos enseña el arte de hablar con Dios, de tratar a solas con Dios, de sumergirse en Dios, porque María estaba preparada en el sentido de que era una mujer que estaba en contacto directo, constante con Dios, con la palabra de Dios. Seguramente María leía la palabra de Dios constantemente. Estaba, diríamos, en un hilo constante con él. María, que ha nacido y ha crecido a la sombra del Espíritu, nos enseña a bucear en ese mar inmenso e infinito que es Dios. He aquí la esclava del Señor. Se siente que no es nada, que es lo que ella quiere. Es la oración de la adoración. Adorar a Dios. En la Biblia recordamos cómo nuestros padres pues desobedecieron, ¿no? Nuestros primeros padres no asumieron su rol de criaturas, quisieron ser como Dios, Adán y Eva. Se endiosaron, querían vivir al margen de Dios, romper el cordón umbilical con Dios. Esa era la fruta prohibida. Y rompieron. Y María todo lo contrario. María, ante el anuncio del arcángel, se le dice, he aquí la esclava del Señor. La diferencia entre Eva y Adán y María. Unos querer ser como dioses al margen de Dios, en cambio María se considera la esclava de Dios. María, ante el anuncio del arcángel, se turba, se pone a temblar. ¿De qué temblor se trata? Nos dice el poeta Tagore. Permitidme que diga, a mí me gusta mucho esto. Cuando un pájaro canta sobre la rama de un árbol, al dejar el árbol, la rama queda estremecida. En el viejo árbol de Israel ha florecido una rama verde y en esa rama verde se ha posado el ángel. Ha cantado una canción y por eso
ha decidido hacerse hombre. María queda estremecida. A ver, no sé si lo he leído bien. En el viejo árbol de Israel ha florecido una rama verde, y en esa rama verde el ángel ha cantado la más dulce canción. Dios ha decidido hacerse hombre. María queda estremecida ante esta posibilidad de que Dios se haga hombre. Dice que el texto bíblico que el ángel la dejó a María. María podemos imaginar que se quedó a solas. No se contemplaría en el espejo para decir, soy la más bella, la mejor de las mujeres. No, ella se quedó en adoración, contemplando a Dios que la envolvía. Se cayó de rodillas, se quedó en silencio, estremecida ante el gran misterio, que Dios se va a hacer hombre, que era lo que el pueblo de Israel esperaba, el Mesías. Y María va a ser la mujer que va a dar a luz a este Mesías. A mí me parece maravilloso esto. Y María no se contempla, diríamos, llena de orgullo por ser la escogida, sino que después de adorar a Dios, que la envuelve, que está con ella constantemente, se dirige, va a su prima Santa Isabel y va a ayudarle a su prima Santa Isabel, que está para dar a luz. Hágase en mí según su palabra. María tuvo la osadía de decir que sí al misterio de Dios. ¡Qué valentía! No intentó abrirlo, conocerlo, no quiso saber todo, se fió del arcángel, prefirió cargar con el misterio, hincar sus rodillas ante él y adorarlo en silencio. María quedó desbordada durante toda su vida de este misterio de Dios que es amor. No sé si alguno de ustedes o todos hemos pensado alguna vez, ¿y si María hubiese dicho no al arcángel? Lo hemos pensado. ¡Qué misterio! Hemos pensado en lo que hubiera pasado si hubiera dicho no. Nunca hubiese venido, posiblemente, Jesús al mundo. Tal vez lo estaríamos todavía esperando, como lo espera el pueblo de Israel, que no cree en Jesús. Aquí me permitirme una frase que dice San Bernardo maravillosa. Dice San Bernardo, recoge, el ángel espera tu respuesta, oh María. También nosotros estamos esperando. En tus manos está el precio de nuestro rescate. Responde pronto, oh Virgen. Pronuncia la palabra que la tierra, el cielo y el infierno esperan. Abre tu corazón a la fe, tus labios a la palabra y tu seno virginal al Creador. Mira que es deseo de todas las gentes que están afuera y llaman a la puerta. Levántate, corre, abre, levántate con la fe, con el afecto, abre con tu consentimiento, abre a toda la humanidad la puerta de la salvación. Y María dijo, sí, la puerta se abrió y Dios entró definitivamente en nuestro mundo, en nuestra historia. Gracias, María, por haber dicho sí. ¿Cómo es el sí de María hoy? ¿Cómo tendría que ser nuestro sí hoy a María, a Jesús, a Dios? Y el sí de María es algo existencial,
abarca toda la vida, abarca toda su existencia. Nadie como ella ha rezado el Semá, que lo repiten los israelitas, con toda verdad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es, diríamos, la única que puede decir esto con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con todo. Y nosotros, que también lo decimos, podemos preguntarnos, ¿amamos al Señor con el corazón? Pero no con todo el corazón. Con el alma, pero tal vez no con toda el alma, ni con todas nuestras fuerzas. María sí. María obró, lo hizo todo así, completo. Y el sí de María es incondicional, no pone condiciones. Sabe decir sí cuando las cosas le van bien o cuando las cosas le van mal. No olvidemos que a lo mejor podríamos pensar que en este momento de la encarnación la cosa iba bien, pero no olvidemos el camino de Jesús hacia la cruz. No olvidemos la cruz de Jesús. María está a sus pies y María acepta lo que Jesús ha determinado. Para nosotros es fácil decir sí a Dios cuando todo nos va bien. Tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos prosperidad, pero no es fácil decir a Dios sí cuando nos exige sacrificar algo. Recordemos también cómo Abraham tuvo que sacrificar a su hijo, lo iba a sacrificar. El Isaac de nuestras ilusiones. Ahora, en la Cuaresma, nos vamos a encontrar con estos momentos, ¿no? Era bonito, era muy bonito para la Virgen decir sí a Dios en el momento en que el ángel le dice cosas tan bonitas como esta: alégrate, llena de gracia. María, Dios te mira con mucho agrado, pero es muy difícil cuando ve morir a ese hijo en medio de horribles tormentos, con una sed desgarradora, sin poder ofrecerle un vaso de agua. Y María acepta la voluntad de Dios y le dice a Dios sí, en todo momento. Luego quisiera una cosa que a mí me parece también muy bonita, el sí de María. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos como más 10 minutos, monseñor. Me están dando mucho tiempo, no lo sé. Le estoy robando cosas de su vida, de sus obligaciones. Bueno, entonces, simplemente quiero hacer alusión también a la Virgen y Jesús, a un momento casi cuando comienza la vida pública de Jesús. ¿Recordáis aquel momento de las bodas de Caná? Están en medio de la boda, ¿no? Y falta el vino. ¿Y qué es lo que dice? No tienen vino. Esta es lo que le dice María a Jesús. Entre Jesús y María había una corriente, diríamos, de cariño, de amor, de simpatía, de comunión, de sentimientos, de respirar, diríamos, al unísono. Jesús aprendió, Jesús se perdió en los ojos de María. Tanto escuchar su voz, su corazón de niño, que se fue llenando de una melodía misteriosa. Tanto juntar sus manos a las manos de su madre, Jesús aprendió a tocar todo con ternura, todo con amor. Por eso le basta con exponer esto que hace María en las bodas de Caná. Le expone a su hijo una necesidad. No tienen vino, no tienen vino. Una vez efectuada la petición, ya María no habla más, no exige nada, simplemente espera.
María, sí, Jesús parece que le contesta, no ha llegado mi hora, pero María espera. Espera. ¿Por qué? Porque conoce a Jesús. Aprendamos también nosotros en este momento a orar con Jesús de esta manera, confiarle, como nos enseña María, presentarle si nuestras peticiones, aunque Él las conoce, pero quiere que se las presentemos. Y luego esperemos, confiemos en Él. Estas palabras de María en las bodas de Caná, no tienen vino, son palabras de una mujer. Solo una mujer cae en la cuenta de los detalles. No tienen vino. Solamente ella lo percibe, lo ve. La Virgen, que ha pasado totalmente desapercibida en aquella comida, cae pronto en la cuenta del bochorno que supone para aquellos jóvenes esposos la ausencia de vino, símbolo de la alegría y de la fiesta. María no pide nada, simplemente expone, sugiere, deja caer sus palabras delante de su hijo. No tienen vino. Bella, elegante, exquisita manera de pedir. ¿Qué es en concreto, pues, esta oración? Es manifestar a Dios con la sencillez de María. No tienen vino. Tengo estas dificultades. En ti confío. Verdaderamente se puede decir tantas cosas de la Virgen, pero yo no quiero más porque todo es hermoso, ¿no? Luego el canto del Magnífica, ¿no? El agradecimiento es algo maravilloso, ¿no? Lo que dice también para mí es también algo muy importante, el saber tener esta, diríamos, el Magnífica. Uno queda fascinado, porque María estaba fascinada por todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. María estaba cautivada, extasiada ante Dios. Y por eso de su corazón brota el Magnificat. El Magnificat es la oración del agradecimiento, es la oración de la alabanza. ¿Qué importancia tiene para nosotros saber el tema de la alabanza? Alabar a Dios, cantarles sus maravillas. Ojalá aprendamos de María a orar a fondo perdido, a ser agradecidos, a ser desinteresados, a buscar no los dones de Dios, sino a buscar al Dios de los dones. Hay veces que buscamos los dones, los regalos. En cambio, María nos enseña que no busquemos los dones de Dios, sino que busquemos al Dios de los dones. Y entonces, sí, Él sabrá, detectará en nosotros qué es lo que necesitamos y acudirá a nosotros. Bueno, sé que me dijo Ángel, media hora, 40 minutos, y pienso que llevamos casi una hora, ¿no? Aunque tengo el reloj que no me funciona bien, pero bueno, yo creo que llevamos una hora, ¿no? Muchísimas gracias, Monseñor. Ha estado preciosa la reflexión, como nos la presentó, de ver la palabra de Dios en la caridad, en la Virgen, en la Eucaristía. Ha sido un verdadero regalo porque el tema de hoy era la palabra de Dios en la vida del cristiano. Y qué tan bonito iniciar nuestra cuaresma con esta reflexión, ¿verdad? De todo corazón se lo agradecemos, su tiempo, su cariño y la ternura de cómo nos ha presentado a nuestra madre, ¿verdad? Que nos hace hermanos cada día más, ¿verdad? No sé si alguna persona, perdón, disculpe, no sé si alguna persona tiene alguna pregunta para Monseñor Eusebio, le quieren decir algo. Para Buenas abrirlos.
Santiago de Panamá. ¿Sí? Yo hubiese disfrutado estando así cara a cara, ¿no? Para poder compartir, hasta me hubiese emocionado más, ¿no? Aunque sí he estado emocionado, pero todavía hubiese estado más emocionado, ¿no? Porque el vernos cara a cara, pues no sé, crea un ambiente más propicio. Pero yo he Claro. disfrutado, ¿eh? Yo también he disfrutado también con ustedes, ¿eh? Y Buenas noches. ojalá Aquí que le nos quieren ayude a decir todos. unas palabras, monseñor. Aquí lo quieren saludar desde Panamá. Oh, qué bien. Aquí Santiago Ortega y mi esposa Stephanie. Estupendo. Monseñor, yo quisiera preguntarle algo y es algo que siempre he tenido en mi corazón desde el momento que me convertí, que Dios me dio la oportunidad nuevamente de estar en gracia con Él, ¿no? Eh, cuando, cuando uno está en la Eucaristía y va a comulgar, eh, yo siento, y es mi pensar, que ahí está Jesús, que ese es el cuerpo de Él y esa es la sangre de Él. Pero muchas personas me han dicho que eso es una representación de, del cuerpo y la sangre de Cristo, pero es malo que yo me crea que ese es, o sea, para mí, cuando Santiago Ortega, para mí, yo, yo no veo que eso es un pedazo de pan. Yo veo que yo siento y veo que ese es Cristo mismo que está ahí, que esa sangre, ese vino, es la sangre que se derramó en esa cruz cuando el soldado lo traspasó con la, con, con la lanza. eh, para mí, y me siento tan emocionado que me tiemblo, pero para mi concepto, yo siento eso. O sea, es malo pensar así, No, hay que pensar fuertemente. así. Hay que pensar así. Jesús realmente está en la Eucaristía. Realmente. No es una imagen, no es algo simbólico, es una realidad. Jesús está presente bajo las especies del pan y del vino. Esto lo que nos tiene, sí, hay gente que nos quiere quitar la fe, hay gente que habla tantas teorías. De esto, el mundo estamos rodeados, por eso es la importancia de crear en nosotros fuertes convicciones, crear convicciones para que nos ayude a superar, diríamos, habladurías, comentarios que no corresponden a la verdad. Sí, sigue creyendo que realmente Jesús está presente, porque es real, es la realidad, tan real como que es de noche, pienso ya. Sí, sí, es real. Hay muchos milagros que testifican esto, ¿no? Y uno tiene, yo os voy a decir un secreto, yo cuando entré religioso, asumí como diríamos, como devoción particular del Santísimo Sacramento, porque creo que es el centro de la vida, el sacramento de la Eucaristía. Ahí está realmente. Es pan compartido, es vino derramado por nosotros. Esto es la realidad. Esto es lo que nos tiene que dar vida. Y esto es lo que nos mantiene en vida. Si no, no seríamos muy flojos para vivir cristianamente. Sin esto, es como uno tiene que alimentarse de la comida para vivir físicamente, pues tenemos que alimentarnos de la Eucaristía para vivir espiritualmente. Entonces, ánimo, panameño, y me alegro mucho. Santiago. Sí, aquí. Santiago y Stephanie, tu esposa. Bueno, gracias, enhorabuena, adelante. Amén. Ao Senhor, agora com o início da quaresma, que mensagem nos dá da importância da palavra para esse período tão forte de nossa igreja?
es fundamental. Siempre la palabra de Dios es importante, pero yo diría durante la Cuaresma vamos a vivir momentos muy importantes de la vida de Jesús. Entonces es ir rumiando. A mí me gusta mucho la palabra rumiar porque quiere decir algo como que tenemos que ir elaborando dentro de como los animales. Perdonad, ¿no? El ejemplo de los animales que rumian, ¿no? El alimento. Pero para mí es muy expresiva, ¿no? Rumiar. Y como digo, cada vez que leemos la palabra podemos ir descubriendo nuevas riquezas. La palabra de Dios es como un poliedro que tiene tantas caras. Y luego, de acuerdo a cómo estemos nosotros, la palabra de Dios nos irá diciendo una cosa u otra. Y luego la palabra de Dios pronunciada, dicha, comentada por una persona, tendrá otros matices que nosotros no hemos percibido. Porque la palabra de Dios es de una riqueza inmensa. Por eso es, y luego la veneración. Para mí ha sido, como he comenzado al inicio, ¿no? El que el Concilio Vaticano II haya puesto esta Constitución Dei Verbum como el fundamento de todo el concilio fue una gran ventaja, una gran cosa. Y luego la Eucaristía, las traducciones vernáculas, todo ha sido todo providencial. Muchas gracias, Monseñor, de verdad, por esta charla tan interesante del pan de la palabra, el pan de la Eucaristía, el pan de los pobres y haber reflexionado tan lindo acerca de la Madre de Dios, más bien en este momento, porque también es justo para usted que pueda ir a descansar, porque mañana tiene un día seguramente largo. Le damos las gracias y más bien le pediríamos que nos dé su bendición para poder descansar e iniciar mañana con un corazón dispuesto este tiempo de Cuaresma. Bueno, yo les doy la bendición y también les hago una petición. Intente transmitir a las personas cercanas este amor a la palabra de Dios, este amor a su palabra, a la Eucaristía, este amor entre nosotros, este amor que María vivió, ¿no? María vivía como en una gran bolsa de amor a Dios. A María le envolvía el amor de Dios. Y es pues algo que tendríamos que vivir. Bueno, no voy a echar otra conferencia, me voy a alargar, ¿no? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bueno, saludos para todos sus familiares, para todas sus amistades. Y bueno, yo espero, si nos encontraremos por algún sitio, que Dios quiera, y Claro que feliz Cuaresma y feliz vida para todos. Que sean felices. El Evangelio es alegría. El Evangelio es alegría, la alegría del Evangelio. Transmitamos alegría con nuestra vida. Que así sea. Que así sea. Amén. Dios. Muchas gracias, Monseñor. Gracias, Monseñor. Bueno, a ustedes. Muchas Gracias. gracias. Adiós, adiós. Gracias. Venga para dar una vez. Adiós. Dios. Gracias, que Dios le bendiga. Gracias. Voy a llamar a Ángel a ver cómo apago esto.